2.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta con música en vivo los días viernes y sábado. Y para los amantes del vino, cada mes, con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en el Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Estamos con parte del panel. Está con nosotros Claudia Díez. ¿Cómo estás, Claudia? Está también Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya, tú estabas contando un tema que me interesó rápidamente. Sí, es que, a ver, dos noticias. Ayer que renunció la encargada del programa de VIH-Sida, y me extrañó mucho como las declaraciones del ministro, que las renuncias eran personales y que no sabía mucho por qué había renunciado. Y más allá de su renuncia personal o de las causas que hayan sido, yo creo que lo que nos manifiesta... Coincide en todo caso con... Todo coincide, y como Chile las cosas a veces no se dicen directamente en este país, con mucha gente. Entonces, lo problemático es el aumento del VIH-Sida. Yo leí ayer que dentro de los 10 países que aumentaron en el mundo la prevalencia de VIH-Sida está Chile, junto con países de África. Y el aumento es entre los 15 y los 29 años. Entonces, me parece que a lo menos tenemos que decir que hay un fracaso, no solamente en las políticas públicas, sino que también un fracaso por parte de la sociedad civil. ¿Quién es culpable, no es culpable? ¿Quién puso las plata, quién no puso las plata? ¿Quién hizo mejor campaña o no? Eso se verá en evaluación. El punto es que quedamos los peores índices, ¿no? Cuando hace años atrás habíamos bajado a 0%, igual que Cuba, la transmisión vertical, que es la de mamá a hijo o hija, esa se había acabado en Chile, producto de la política pública que las mujeres embarazadas se hagan el test de VIH, que me parece a mí que es una muy buena política, por supuesto con confidencialidad, con consentimiento informado, porque te permite bajar la posibilidad de adquirir el VIH, entonces te dan tus medicamentos, te hacen un parto, pues sea cesárea, y no tienes que amamantar, que esas son como las 3 cuestiones básicas, y con eso evitas que la guagua venga con VIH. Y hoy día incluso en el Hogar Santa Clara, ¿se acuerdan del de las monjas, que fue uno de los primeros hogares que recibía a los niños y a las niñas con VIH? Ha ido bajando, ¿no? Y eso creo que es una buena noticia. Pero al aumentar este grupo de 15 a 29 años, es probable también que aumenten los hijos o las hijas que nazcan de ese grupo. ¿Por qué? Porque el embarazo adolescente y la tasa de fecundidad siguen ese grupo etario de 15, incluso de 13 a 25 años, y después se salta de 35 a 40 porque hay un intermedio en que las mujeres no están teniendo hijos por inserción laboral, por proyectos políticos, esos proyectos privados, proyectos de vida. Entonces me parece que es lamentable y la ausencia de políticas públicas es nefasta. Y hay que decirlo que no solamente este gobierno, porque también es súper fácil echar, pongámosle más leña, carbón, etcétera, papelito al fuego, pero obviamente aquí hay generaciones completas que no han tenido educación sexual, que no han tenido campañas y también con una sociedad civil muy débil. Y creo que la educación sexual sigue siendo uno de los pilares fundamentales y que no hay, ¿no? Teníamos cifras del Ministerio de Salud, o sea, del Ministerio de Educación, que de los 11.000 y tantos colegios municipales subvencionados, solamente 467 el 2014 tuvieron algún tipo de educación sexual. Después podemos medir qué tipo de educación sexual, claro, qué indicadores, cuánto tiempo, porque solamente se estaban dando 200.000 pesos por colegio para hacer educación sexual a todo el colegio durante un año. Así que quiero poner eso de relieve porque creo que una cifra preocupante. Con esto va a aumentar el gasto en los antirretrovirales. Hay un enredo ahí en el Ministerio de Salud entre médicos, sociedad civil. Hay unas denuncias de un paciente, de una persona una persona viviendo con VIH que parece que usaron algunos medicamentos en experimentación. Hay una cosa ahí que se está abriendo a poco y que me parece muy preocupante.
y que estamos en pésimas cifras a nivel mundial, o sea, al mismo nivel de países de África que tienen otro nivel de desarrollo. En ese sentido lo quiero poner. Sí. No, de hecho, es interesante lo que plantea Claudia, porque en el fondo, de hecho, te iba a preguntar cuáles son los otros países que están dentro del ranking. Inmediato porque lo leí anoche. En el fondo nos explica que un país que va teniendo cierto nivel de, digamos, los estándares de vida y desarrollo, no tenga, por un lado, políticas de educación sexual adecuadas, y por otro lado que no tenga, en este caso, campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, no solo el VIH, sino que otro tipo de enfermedades que te lo puedo afectan. decir, Jorge, ¿no? Sí, dale. Los países: Egipto, Kuwait, Madagascar, Montenegro, Macedonia, Uzbekistán, República Checa, Kazajistán, Filipinas, Eslovaquia. Sí. Ojo, claro, el caso ahí de República Checa es como también notorio, pero yo creo que efectivamente acá ha fallado el tema de hacer una educación sexual no solo en los colegios sistemática y abocada esencialmente en la prevención de enfermedades. Y por otro lado, yo creo que también ha faltado, y eso ya uno lo puede ver hace tiempo, campañas abiertas con respecto a la prevención. Yo creo que ahí pasa el tema del tabú también, como que no hablemos de este tema, no hablemos de la enfermedad de transmisión sexual, la campaña del condón. Yo me acuerdo cuando yo era más chico, yo siempre me acuerdo de cosas cuando era chico, que se hacían campañas del uso del preservativo de manera bien abierta en algunos casos, e incluso en televisión. Yo me acuerdo, había un comercial que a mí nunca se me olvidó, que yo era chico, en que mostraban, claro, uno podría hoy día a los ojos de hoy criticar el comercial, pero el comercial mostraba a un hombre, era como la sombra de un hombre que iba donde se juntaba con una mujer, era una sombra también de una mujer. Después tú te das cuenta que se juntaba con distintas mujeres, sí, que y tenía un punto rojo, y entonces en algún punto él, como que, bueno, aquí había el sesgo, claro, de que la mujer le transmitía, en el fondo ahí había un sesgo, pero el punto era que el punto rojo en alguna parte del comercial, el punto rojo se distribuía a todos, porque él se volvía como un vector. Uh-huh. Y entonces al final decía como usa condón, o si tienes pareja única, en el fondo ten pareja única, pero eso ya es problema de cada cual. Pero en el fondo el uso del condón era explícito como un factor. Y yo creo que hoy día eso uno no lo ve ni en televisión abierta. Pero mira, fíjate que, Jorge, ahí los países que nombra la Claudia son países que generalmente se niegan hay pocos africanos, fíjate. Sí, tienes razón. Hay mucho más de Europa Oriental. Más musulmán, sí, Europa Oriental. Musulmanes. Algunos que son de Oriente, Kuwait, por ejemplo. Claro, fíjate que son países que la apertura, no solo hablar de VIH, porque VIH termina siendo un factor como resultado, pero la negación de hablar de políticas que tengan que ver no solo con enfermedades, sino que todas las aristas que tengan en la vida sexual de las personas. O sea, tiene que ver con espacios de nivel de conservadurismo para enfrentar políticas que tengan que ver con la vida sexual de la comunidad. Exacto. Y yo creo que eso es lo que pasa mucho en este país. O sea, el nivel de negación a que los seres humanos tengan vida sexual, que la iglesia siempre terminaba diciendo que era la abstinencia o la pareja única, como la única solución para enfrentar el VIH, es como un poco absurdo. Entonces, en ese sentido, creo que las políticas siempre, todavía nuestro Estado tiene un nivel de conservadurismo en este tipo de asuntos, porque siempre busca garantizar la satisfacción de lo que piensan ciertos grupos más conservadores del país. Entonces estamos en estándares de países muy conservadores, ¿no? Y no hay que olvidar que los países de lo que son como de Europa del Este son muy conservadores en estos temas, y los países musulmanes, ¿para qué vamos a decir? ¿Para qué decirlo? Algunos sí. A mí me llama la atención República Checa. Tú tienes en algunos, esto lo sabía porque me lo contaron, por cierto. Me lo contó un amigo me lo contó. Me dijeron. Tú tienes en algunos sitios porno, pero qué sé yo, grupos. Industria, claro. Establecidos grupos, qué sé yo, checas. Ya, pero eso no significa que la política del Estado sea distinta. Lo que estoy diciendo es que como los japoneses. Lo que estoy diciendo es que hay grupos que son conocidos, que tienen una mayor dosis de promiscuidad en una determinada materia, si tú quieres, que son singularizados. Lo que yo sí creo es que aquí voy a usar una vez más esta palabra, la he usado ya creo como 2 veces en los últimos 10 días.
¿Qué? Hubo una actitud extraordinariamente pusilánime de todos para no enfrentar esta situación. Pero si ni siquiera se participó en la convención. En la época en que la Iglesia todavía tenía una influencia muy fuerte, no solamente en la élite, sino que en general, se utilizó ese mecanismo de disuasión frente a las campañas de una manera brutal. Hubo 2 canales de televisión que no pasaron las campañas, Canal 13 y Mega. Claro. Y no pasaron las campañas porque el dueño de Mega era Católico, totalmente... apostólico y romano. No sé, mucho puede ser católico, apostólico, Sí, romano, pero pero, no otro, necesariamente pero no necesariamente van a censurar un aviso. Lo mismo pasó con la Iglesia Católica, con el Canal 13, perdón. Y además hubo, desde el punto de vista de los gobiernos, ¿ustedes no se acuerdan cómo eran y cuánto duraban las campañas? Las campañas duraban ¿un mes? Un mes. Un mes. Con suerte. Era una cosa muy Sí. penca. Cuando se da la pelea de las jocas, Sí. yo me acuerdo, ese era el momento en que tú reforzabras el asunto y salías para adelante y respaldabas ¿Sabes qué, a Fernando? las personas y dejaron a las personas solas. ¿Sabes qué, Fernando? Ahí yo diría, cuando uno Esa ve los pelea. datos y dice que aumenta el 50%, el 50% entre 15 y 29 años, que es una población además que está con todo su despertar sexual y con varias parejas y con más información. Pero tienen mucha información, ojo con eso, porque yo estoy haciendo mi doctorado en este tema, entonces tienen mucha información respecto a educación sexual. Sin embargo, el VIH-Sida se convirtió como una enfermedad crónica al haber medicamentos. Entonces, bueno, pero esto es como una diabetes, tengo un medicamento, esto es como una presión alta, entonces tengo medicamento. El problema es que no saben las consecuencias que tienen, ¿no? Y que además, no solamente consecuencias individuales, sino que el gasto que significa para cualquier estado Paciente. asumir la compra de paciente, medicamentos, que ese es otro lío, que yo le contaba aquí, cómo Chile dejó de comprar los medicamentos por Mercosur y quiso hacer las compras directas, cuando nos convenía mucho más hacer compras en un lote, digamos, latinoamericano y no comprar directamente. Entonces, ahí poner lo que decía Fernando, que este es un tema que viene hace muchos años. No solamente es de hoy día, este gobierno, y yo lo digo así, pagó el pato, digamos, de malas políticas públicas desde la década de los 90, donde yo creo que la única, y me he dedicado a estudiar muy muy bien todo el tema de educación sexual, la única fue la JOCA. Las JOCA provocaron tal revolución en los colegios que yo creo que el centro de ella era la conversación sobre el tema, desde el amor, desde la masturbación, desde las infecciones de transmisión sexual, el matrimonio, todo. Y produjo tal revolución que los mismos profesores estaban como... No sabían qué hacer. No sabían qué hacer, pero además produjo una relación en la comunidad. Y en ese sentido, el gobierno de Frei Montalva se la jugó. Ay, perdón, Ruiz, estoy medio lapso ya. El Ruiz Tagle. Bueno, pero es que también, ¿sabes por qué? Porque también tenían educación sexual, igual Salvador Allende, tenían el programa de educación sexual. Había control de natalidad y todo eso. Entonces, el gobierno de Frei Ruiz Tagle y la Martita Larrechea tuvieron un papel fundamental en parar en los carros en ese tiempo a, ¿cómo se llama este cura? Medina, muchas gracias. Yo te ayudo. Tú me vas ayudando. Sí, tú vayas a tener el diplomado del doctorado, pero yo te ayudo, no te preocupes. Entonces, y creo que se la jugaron en tanto ese poder, ¿no? Y fue muy interesante como proceso en la comunidad con el espacio de salud, con todos los consultorios, con los profesores, con los papás, las mamás y con los propios estudiantes. Y nunca más se volvió a dar. Fue un momento y que se bajaron porque salió un cabro chico que le habían pasado un condón y el Mercurio sacó una foto del condón y fue el escándalo. Entonces, la verdad es que no hemos tenido continuidad y claro, a pesar de que hay una ley, pero no ha sido una política de Estado. Pero fíjate que en eso, cuando siempre se habla sobre sexualidad en los colegios, solo se habla de la prevención del embarazo y no mucho de las enfermedades. Sí, también. Las infecciones. Claro, las infecciones. Generalmente es el control del embarazo, que las niñas no vayan a quedar embarazadas. O sea, además, está súper focalizado en el rol de la mujer para enfrentar el conflicto, el problema. Claro. No está cómo se enfrenta desde la perspectiva masculina este proceso. Yo lo recuerdo en el colegio, o sea, y eso que vengo de un colegio protestante que era muy, muy complejo hablar estos temas.
Es más, un profesor... ¿Colegio protestante? Sí. ¿Sí? Colegio adventista, por venir. Adventista. Sí. Mira tú. Sí, nací ahí y creé ahí. Bendiciones para ti. Bendiciones. No dicen bendiciones los adventistas, no no. dicen Bendiciones para ti. No, los adventistas son los que guardan el día sábado. Sí. Ah, mira. Como Black los judíos. Sabbath. Sí, Black el Sabbath. sábado. Black Sabbath. Sábado. Y yo iba en el colegio que está al lado de la asociación adventista, entonces era todo el mundo más... O sea, fue... No, sí fue de verdad adventista. Ya, de verdad. Sí. Tengo grandes recuerdos. Mucha amiga adventista. Ahora que me Y fíjate que al ¿Tú final eres se adventista? hablaba. Ah, ya. No. Toda la No lo familia sí, pero no. O me desconvencieron, puede ser en realidad. Pero creo que ahí se abordaba igual el tema, tanto por... con todas las críticas que yo tenía cómo se enfrentaba al tema, porque el resguardo, sobre todo el cuidado, era para que las mujeres no nos viéramos en un libertinaje que después íbamos a ser no mirada en el mundo. Claro, sí. Pero se trataba de abordar, desde esa perspectiva se trataba de abordar. Pero en definitiva siempre era una perspectiva que las mujeres nos teníamos que hacer cargo. O sea, las mujeres no podíamos quedar embarazadas. No era que los compañeros del colegio asuman su responsabilidad, sí, sino que al final era toda nuestra. Y sexualmente, bueno, eso era más bien para el matrimonio, porque es una de las pocas congregaciones que sigue practicando la virginidad hasta el matrimonio. Entonces, creo que... Llegó a tiritar la carita. Entonces era muy, muy complejo, pero ahora ¿cómo se da? Ahora sigue siendo que no quede el embarazo, sobre todo en los Sí, el colegios foco que están en los está en el sectores embarazo, más sí. con más riesgo social, que sigue siendo el foco el embarazo. Entonces el uso de preservativos, que además el acceso al uso de preservativo femenino es muy, muy caro, cuesta mucho además ¿Pero están ahora en el encontrarlo. consultorio? Sí, está llegando, pero no era parte de la indumentaria. hay un Entonces presupuesto. generaba que, fíjate que en las relaciones más infantiles, más adolescentes, siempre son las niñas las que buscan las condiciones más bien de protección. Y eso también es parte de un proceso cultural, que este país está muy centrado en que la sexualidad, entre comillas, los riesgos, insisto, los riesgos de la sexualidad están Para las niñas. para las mujeres. Sí. Porque además siempre ha sido el foco que queda embarazada, y que fue un momento, sobre todo en los 90, que se da a conocer que la mayor población era parte también en mujeres que no eran por sí mismas, sino porque había un portador mucho De más hecho, fuerte. culturalmente se da eso como si tú tienes una hija mujer, es como que tienes que tener más resguardo. Y siempre Todos está el los chiste cuidados. voy a De la tener que comprar la escopeta. escopeta. Y cuando uno tiene hijos hombres, es como, bueno, hay que dejarlo tiene que como arreglar, se mueva en la estepa africana. Y yo creo que ahí hay un tema interesante, porque efectivamente hay un tema cultural. A mí, por ejemplo, me llama la atención, justo lo que tú decías, Karina, por ejemplo, y si uno mira la publicidad, y la publicidad también es pacata en términos estrictos, porque uno no ve, por ejemplo, yo nunca he visto un comercial abiertamente en televisión o ya sea en radio que diga, mira, usa el preservativo de tal o tal forma. Yo no sé si existirán así como alguna ley que censure un comercial que sea explícito en televisión. Se autocensura la gente que lo hace. Claro, me llama la atención porque no es explícito. Siempre, por ejemplo, yo me acuerdo había un comercial que era de una marca que era como bien popular. Y el comercial era al final un comercial muy solapado con respecto al uso del preservativo. Ni siquiera mencionaban el tema de usa el preservativo para XX cosas, sino que al final era una alusión más bien a la marca y a un programa radial. Pero O sea, nunca se hacía mención al uso. Que cambiaron totalmente los comportamientos sexuales de la década de los 90 ahora. Y hoy día no usar preservativo es casi un acto heroico y una petición que hacen los adolescentes, claro, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, entre parejas heterosexuales. Incluso incluso en el comercio sexual se paga mucho más también cuando no se usa preservativo. Entonces, la verdad es que no tenemos una encuesta de comportamiento sexual desde el año 2000. O sea, hay 18 años que no conocemos cómo se está comportando la población. Conocemos estudios pequeñitos de casos que te ayudan a dar como una mirada. Entonces, no sabemos cómo se están comportando los adolescentes. Están en esta cosa de probar y probar, que está bien,
nadie podría decir que no, pero cero protección, ¿no? Y por otro lado, hay algunos programas de educación sexual que quieren retrasar la iniciación sexual, que también podría ser una política, pero que sin embargo los adolescentes están iniciando su relación sexual a los 14 años. Entonces es bien complejo el tema, pero sin nadie le puso... Yo alguna vez propuse una idea, pero... ¿Qué propusiste? ¿Cuál era la idea? Ya, cuéntamela. No, propuse una idea. Dale. Hace poco, pero... Pero con timidez, Fernando. Yo puse que, viste tú que de repente a ti ahora está súper de moda el que determinados edificios te los iluminan de una determinada manera y se convierten en otras cosas, una cosa. Sí, yo propuse de que en la torre de Costanera Center todas las noches un condón. un condón. Muy bien. ¿Y qué te dije? De tal manera que uno miraba de cualquier parte, por si acaso se andaba distraído. ¡Ay, se me olvidó! No, y se produce la conversación, papá, ¿qué es eso? No, ¿Qué es un condón. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Creo, no sé si lo tiré aquí en la radio o lo dije en la tele en una conversación, pero no. Y señor, nadie me dio un comentario. Hay una muy buena idea. Hay otro tema interesante, que es el tema también del aumento en las edades más adultas mayores. Sí. También hay, creo que el año pasado hubo datos sobre eso. Sí, hay en Y personas también, mayores de 60 años. Claro, volvemos al punto. Por un lado, el dato como, bueno, yo ahora tengo, no sé, 60 años, ya no me puedo embarazar, y yo tengo 60 años y ya no puedo dejar embarazada a mi nueva polola, no sé. Entonces, sí pueden. No, pero me refiero a... Me refiero a que si yo estoy saliendo... pero una mujer de 60 años podría quedar... Por eso, si yo estoy... Mi nueva polola es de 60 años, yo hago el cálculo de que... A eso me refiero. A que no va a pasar nada, por lo tanto no tomo ninguna clase de precaución. Y ahí el dato que se indicaba era que el aumento también de contagio en ese rango de edad también era alto. Tú que estabas hablando de publicidad, la publicidad que tiene que ver con mecanismos de prevención o en función de la sexualidad de las personas, la mujer está focalizada en los anticonceptivos. Claro. Y en los hombres, en los condones. No hay una política publicitaria que afecte, sí, por eso insisto, la política de la sexualidad solo está enmarcada en las mujeres en nuestro país en función de la maternidad. Maternidad sí, maternidad no. Claro. No para el cuidado mutuo. No cuidado mutuo, o no porque la sexualidad no sea algo más que la maternidad, como paso previo a la maternidad. Entonces también hay un complejo. Entonces, cuando se enfrenta a la sexualidad de otra forma, y el canon de entender lo que te está diciendo el espectro comunicativo del mundo, del país, te está diciendo que da lo mismo, como no estás en esa fase, da lo mismo usar o no preservativos porque hay otras aristas más. Exacto. Entonces, como uno también, ahí empieza a ser el rol como más en el espacio más pequeño, uno a los más niños, niñas les va explicando la importancia también de otra. Yo creo que ahí hay, porque también a mí me tocó una como generación, me parece como más parecida a la tuya, donde también había explicar que la sexualidad estaba muy involucrada con no solo la maternidad, sino también los riesgos de infecciones. Y eso también, esa misma generación hoy día la está traspasando a niñas y niños. A mí me pasa con la Emilia, yo ya la cosa... Claro, ahí yo, por ejemplo, hay como si uno tratara como de enfocar cuál es la generación que en el fondo es padre de este rango de edad entre los 15 y 25 años, uno podría ver que son una generación que todavía viene con el foco primero en el embarazo y por el otro lado en el tema del tabú. Y ahí, claro, la generación de nosotros probablemente al momento de hablar con sus hijos les va a explicar que el tema no es solo el embarazo, sino también el tema de las enfermedades y el tema de la responsabilidad con el otro. A mí me pasó una anécdota con mi hija. Estábamos un día en una actividad del aniversario del MUMS, los 27 años del MUMS, hace un tiempo atrás. Este año fue. ¿Qué edad tiene tu hija? 11 años. Sin comentario. Nos guardamos el comentario nosotros más. Entonces era una obra de teatro y fuimos. Y estaba una mesa llena de preservativos. Entonces me dice, mamá, ¿qué es eso que hay ahí? Globitos. Entonces yo la miro y le digo, esos son los condones, pues, Emilia. Y me dice, ¿y son cuadrados? Porque eran bueno, bien. Y son cuadrados, como que no le calzó. Entonces le dije, no, mira, llevemos uno a la casa y en la casa te lo explico. Lo llevamos a la casa, estábamos con la Claudia Mix, la diputada que estaba con nosotros ese día, y entre las dos le explicábamos
cómo eran los condones. Y me dijo, no me gustan más los globos para mi cumpleaños. Yo creo mamá. ¿Te dijo en serio? Yo creo que es tan fácil, si hay voluntad, poder hablar de educación sexual que... Con los hijos, dices tú. No sé si directamente con los hijos, depende mucho cómo estén los papás capacitados, pero por lo menos sí de la gente que ha sido capacitada en el país, en los colegios, de volver a que los adolescentes y sobre todo vuelvan al consultorio. Hay un tema que es bien complicado y que lo que decía Karina, que efectivamente se nos carga con la maternidad, pero además se nos carga porque nosotros entramos en el control del niño sano, que no se llama niña sana, y no salimos nunca más del consultorio, hasta viejas. En cambio, los hombres entran al control del niño sano, se van y vuelven, con suerte, a hacerse el examen de la próstata. A menos que tengan alguna patología. Diabetes. A menos que tengan alguna patología específica. Entonces, todos esos años sin educación hacen mucho más proclive que los hombres no tomen responsabilidad frente a su propia salud sexual. Porque aquí estamos hablando de la salud sexual. Sí, obvio. De cuidarse de la infección de transmisión sexual, de saber cuáles son mis conductas de riesgo. Lo voy a plantear de la siguiente forma. Te lo voy a plantear por eso con una dale. suerte de autocrítica, no más que autocrítica de cosas. Es muy cómodo ser hombre. Sí, Simplemente qué bien. cómodo. A mí me gusta, Fernanda, porque bien. Sí, pues. Muy cómodo es ser cómodo, ¿sí o Uno no? va al médico. ¿Cachai? Que uno no Después cuando no están menstrua viejos todos los todos meses. llenos de enfermedades, Ese ¿quién otro- se hace cargo? Eso es como, sí, ese es un factor ahí que al tiro, claro, marca ahí. Ese- Tenéis mujeres, ¿verdad? Tenéis hijas. Dos hijas, sí. Ya. En este tipo de materias, es muy cómodo ser hombre. El hombre tiene una, qué sé yo... Despreocupado. Es despreocupado. Tiene una sensación respecto de su cuerpo de que funciona con relativamente solo y automáticamente porque Por siempre. no tiene regularización Claro. de determinadas cosas, salvo que efectivamente tenga algún problema. Claro. Pero no tiene que cumplir con determinados hitos, con determinadas cosas. Ni con estar atento a determinadas algo situaciones. que Permanente, viene, claro, mensualmente. claro. Mensualmente, Una vez que- todos los meses. Una vez que te inicias en la vía sexual, básicamente es un problema de higiene y de Sí. cuidado y el resto ya... Es disfrutar nomás. ¡A gozar! Bueno, pero mira, yo creo que lo que dice Fernando y hacerse cargo de eso me parece súper bien, y tampoco tomarlo como algo malo, sino que se les ha enseñado así. Y por eso yo estoy profundamente convencida de que la educación sexual es una gran herramienta. Y es desde kinder, desde jardín, desde la... Integra debería estar en esto, todos deberían estar metidos en esto. Y no veo voluntad. Y veo mucho gente conservadora, pacata, en todos los gobiernos. Fíjate que la reforma vocacional, que efectivamente hubo cambios, vamos a ver si con el tiempo son buenos o malos, pero eso nunca se nombró el tema de educación sexual. Y ahora salió el fin de semana que me llamaron a otra radio para preguntarme por el tema de educación no sexista, que tampoco se tomó en la agenda del gobierno actual. No se tomó como una parte de las reivindicaciones del mayo feminista, sino que quedó solamente y que me parece bien, no es solamente, sino que quedó en estos protocolos de abuso sexual que en las universidades, que es un gran avance respecto a lo que teníamos en educación superior. Pero no tenemos educación no sexista, no tenemos educación sexual o en la sexualidad, tenemos menos horas de consejería en los consultorios, tenemos aumento de VIH-Sida, tenemos aumento Se habla de poco el sífilis, tema. aumento de gonorrea y aumento de embarazo en el grupo etario de 10 a Pero 14 años. mira, fíjate que, y ahí quiero Fantástico. que está el nivel de preocupación porque insisto, el VIH tiende a ser como el icono del resultado de un problema que es mucho más grande. Cuando se habla de educación sexual también se plantea como para enfrentar o embarazo y hay en caso como infección, etcétera. Pero no se habla de la sexualidad como un parte complementaria de la vida cotidiana de las personas y de la vida sana de las personas. Y tú tienes, por ejemplo, cuando explota el mayo feminista, como también hay denuncias de que demuestre por acoso, por abuso en jóvenes, en adolescentes, en las universidades, que se da porque hay una mala comprensión de entender la sexualidad, de no entender al otro como parte, complemento, no como parte de... Satisfacción. la meramente. satisfacción personal. Entonces, cuando están ahí desde mi punto de vista, ahí están trastocados los elementos de la vinculación social para enfrentar la sexualidad porque no se quiere hablar. O sea, que los cabros crean que porque se pasaron todos de copas tienen derecho a hacer lo que se les antoja,
y no respetar, porque el otro la otra pierde su calidad de poder de decir que no cuando el no es, aunque tú no lo digas, si tú no dices que sí, es no. Obvio. Eso también es parte del déficit de la educación sexual para enfrentarla entre las personas, y eso hace que los niveles de violencia sexual aumenten. No, hay otro tema, fíjate el tema de responsabilidad con la sexualidad, porque a propósito de los hombres, que nos somos como despreocupados, también hay otro dato interesante, que es cómo los hombres contagian, en este caso, a sus parejas, porque obviamente no tienen es problema de cada cual cuántas parejas sexuales puede tener. Pero el punto se produce cuando, en el fondo, en esa acción, yo contagio, por ejemplo, a mi esposa o a mi pareja por no tener una sexualidad responsable. Y ese es otro factor importante que en Chile tampoco se habla y que tiene que ver con el considerar al otro. Tenemos que irnos, gracias. ¿Ya terminó el programa? Sí, pues. No. No, pues falta media hora. Ay, no. No, porque te iba a decir que invitaras a la ex jefa del VIH para que podamos saber cuáles son los pormenores. Extrañando que hemos gastado todo esto hablando del No, pues tenemos que hablar de otros temas. Ya. Entonces voy a regalar el libro. Ya, regala el libro. Tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando hashtag combinación clave y nombrar también @ Me Gusta Leer CL. La Casa del Museo, de Alfredo Jocelyn Holt y de Carlos Tromben, Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Lucha de Poder en la Derecha Chilena, y La Casa del Museo, la Casa Yarur Bascuñán de Vitacura y Museo de la Moda. Esto, ya sabe, hashtag combinación clave y nombrar también @ Me Gusta Leer CL. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. La Navidad nos deja recuerdos eternos. Ven a Sheraton Santiago a disfrutar la magia de una cena navideña junto a tus seres queridos. Música en vivo y muchas sorpresas en Restaurant El Cid. Menú de 4 tiempos con especialidades de mar y tierra con fina selección de postres como complemento. O en Restaurant El Bohío. Buffet al aire libre con variedad de carnes grilladas, mariscos frescos, ceviches, ensaladas y postres. Vino y espumante incluido en Sheraton Santiago. Reservas al 22707-1111 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Motivos para brindar hay siempre. Para tragos solo en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo le espera los días martes y jueves, y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Hotel Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Les doy los libros que estamos regalando. Gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también @ Me Gusta Leer CL. La Casa del Museo de Alfredo Jocelyn Holt y Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Lucha de Poder en la Derecha Chilena, de Carlos Tromben. Todo lo que tiene que hacer es concursar hashtag combinación clave y nombrar también @ Me Gusta Leer CL. Somos opinión. Somos la clave. Slash, me acuerdo de Bachelet. de Bachelet. ¿Qué? De Bachelet. Slash. Ay, no. ¿Qué Me perdí esa talla, me la perdí. Cuando Bachelet daba la dirección. Estaba dando una página web de un programa de gobierno y empieza a nombrar http:// y nombra completo, no dice el nombre del sitio. Y dice // y después salió así como una música que le ponían / Sí, era como un mix, era un mix. Un remix. Oye, hay, bueno, otras cosas que ¿Qué han ocurrido? que han ocurrido.
salen encuestas nuevas, la ADEMARC, donde el rechazo al gobierno de Piñera vuelve a superar el apoyo. Y de pronto yo lo he dicho de una manera media coloquial. Aquí se ha producido una suerte casi de así como se desfonda algo que estaba en un momento dado relativamente en calma, y a raíz de lo que pasó con el crimen de Camilo Catrillanca, lo que pasó con los Camilo, no Emilio. Camilo, no, por favor, no puedo creerlo. Yo te juro que cuando los vi ayer no lo voy a creer. Si hay algo en lo que hay que tener cuidado. Es como errores forzados. Errores no forzados. En lo que hay que tener cuidado en ese tiempo, cuando las cosas están sensibles por cualquier cosa, fíjate. Tacto. Cuídate. Bueno, en fin. De las situaciones en el ejército que han pasado, toda la situación económica, que es donde teóricamente el gobierno tenía una capacidad, un caballito de batalla mucho más potente, mucho más serio, que se empieza a desmoronar, y de pronto tenemos una situación súper compleja donde ya han salido 12 ministros del gabinete, ministro de Cultura, 3, perdón, la ministra, un cambio de gabinete que hubo donde salió la ministra de Cultura, salió el ministro de Cultura que pusieron en reemplazo, Mauricio Rojas, hubo la salida del ministro de Educación, Gerardo Varela, y sin embargo tú ves que pasa el rato y los problemas como que se suman por situaciones que, llamémoslas así, generan una visibilización de problemas mayores. Por ejemplo, el video del carabinero del sargento Alarcón, claro, alguien podría decirlo incluso, pero oye, si es que está ahí, lo tienen sus camaradas de armas, quiere mandar un mensaje, qué tanto la cuestioncita, pero el que eso suceda en prisión preventiva, es muy grave, dentro de una institución donde él no se hace una selfie, hay alguien que lo está grabando. Claro, obvio. Y luego lo viraliza. Y después se viraliza. Cuando el general director ya está recién golpeado por justamente los sucesos que pasaron con el crimen de Catrillanca, y ahora no puede, ve cómo lo desafía un subordinado haciendo este tipo de cosas, tú dices, pucha, Diego, el problema no es mucho más grave probablemente que una mera situación de desbande de un grupo llamado Comando Jungla. O sea, acá está un poco lo que hablamos el otro día, que tiene relación con, en este caso hay un tema institucional, no solo en el caso Carabineros, yo creo que en el Ejército también está ocurriendo. En este caso, por ejemplo, específico Carabineros, claramente hay un tema en la línea de mando que no se está cumpliendo, porque un subalterno en el fondo denuncia una situación, al parecer el director general de Carabineros no está enterado, dice que no tiene idea. Hoy día entrevistan al presidente en otra radio y se supone que él le preguntó y el director le dice, no, en realidad no sé qué pasa, y él le pide, dígame quiénes son los que están supuestamente presionando a este carabinero. Pero es un embrollo que en el fondo se ve mediante otros casos, es decir, el caso del mal procedimiento con respecto a Camilo Catrillanca es en el fondo uno más dentro de una estructura de mal proceder de Carabineros en su estructura completa, porque obviamente el desfalco, la pérdida o el robo, digámoslo así, de 22 mil millones de pesos, de pesos, ¿cierto? No de dólares, te indica o sea, una estructura y un funcionamiento totalmente deficiente de la institución. Por otro lado, ves tú que el comandante en jefe del ejército, por un lado, en una reunión dice, mira, tengo estos datos, tengo esta información, entonces después el ministro de Defensa lo llama a informar, pero después en la declaración con la fiscal en realidad él dice que no tiene ningún antecedente. Todo eso te indica un problema interno que también tiene que ver con cómo se abordan esas instituciones, cómo se modernizan, cómo se les pone accountability, cómo se les exige mayor probidad, y yo creo que ese es un factor. Ahora, todos los otros factores que el gobierno tiene, yo ahí lo veo más en la tesis que plantea un analista venezolano que se llama Moisés Naim, que es el tema en el libro El fin del poder, que en el fondo hoy día
el ejercicio del gobierno, y esto da lo mismo cuál gobierno sea, es cada vez más difícil porque obviamente hay muchas aristas, y ojo, no estoy diciendo esto como justificación al gobierno, sino que en el fondo lo que uno ve es que al final hoy día los gobiernos van perdiendo su capacidad de acción porque se producen una serie de instancias que ya no pueden manejar. No, pero hay una y en este caso, y peor aún, cuando su institución o su institucionalidad funciona de manera deficiente. Planteártelo en términos, si tú quieres, gráficos. Hace 45, 50 años atrás, tú tenías una empresa o tenías un gobierno que tenía un problema. Tú armabas y solicitabas una conferencia de prensa, hacías una versión oficial de aquello y no había disenso. No, pues hoy día alguien puede grabar eso. Y el disenso que había... Era la contraparte. Y el disenso que había, si es que había, tú no tenías forma de captarlo porque no tenías los medios para para captarlo. Estaba metido dentro de la empresa, en la bodega 2, y no se podía hacer visible. Costaba visibilizarlo porque tenía que ir un medio del establishment a reportearte, y eso no estaba. Hoy día tú captas los disensos, las diferencias, las sutilezas que se producen dentro de una empresa, dentro de un gobierno, dentro de un partido político al instante. Exacto. Sí, pero y eso te desmorona una variable que antes estaba súper controlada, que era quién contiene el control de lo que se está comunicando. Sí, pero, eso se te fue. Pero mira, a mí me preocupa que aquí hay un factor también que yo por una parte creo que Hermes Soto está en la búsqueda de que se instale ya la fiscalía porque él ya no logra tener control de mando y necesita que sea un tercero imparcial que instale la lógica de cómo enfrentar la situación, que es muy política, que es judicial, etcétera. Pero creo que como la fiscalía permite, con todo lo cuestionado que está la institución, que aquellos que pasan a detención preventiva se vayan a un cuartel de carabineros de la zona. O sea, creo que también hay un error de la fiscalía en este procedimiento. Porque permite que estos subordinados entren a un resguardo más que a una situación de un proceso judicial, penal, de control preventivo, porque al final no hay control. O sea, lo que menos tienen es control y lo que más tienen son situaciones de ventaja para enfrentar una situación. Entonces, yo creo que ahí la Fiscalía debe tomar hoy día, con lo ocurrido, una revisión de la medida preventiva, del control preventivo que tienen, la detención preventiva que tienen hoy día estos 4 carabineros. Porque están hoy día en un cuartel custodiados por sus compañeros de armas, en una zona en que el conflicto mapuche está muy confrontado con el mundo policial carabinero. Entonces, el nosotros y el ellos está tan vigente que el resguardo del ellos por parte de carabineros va a ser siempre un elemento de distorsión para el proceso judicial. Y creo que incluso el mismo general director debería solicitar esta separación porque al final le está afectando a la institucionalidad de Carabineros y le está afectando al mando de Carabineros. Y ahí yo creo que es muy ahí ya tiene que si hablamos que en nuestro país hay un Estado de Derecho, funciona la separación de poderes, bueno, que se demuestre hoy día. Yo creo que ha sido tan mal manejado todo esto, fíjate, cada día se muestra una arista más. Pero es que ¿cómo manejas tú una variable cuando la variable esa variable está desafiando a tu jefatura, está desafiando a todo? Bueno, pero porque para poder sumarme un poco a lo que decías tú al principio, antes salía alguien, ordenaba, yo soy el vocero, la vocera, se dice tanto. Hoy día eso ya cambió. Yo creo que esa es la contratación que tú hacías, me parece que es súper prudente y es cierta. Pero el punto es que además tenemos una institución como Carabineros que está desprestigiada. Y para que salga de ese desprestigio van a tener que pasar años para hacer una reingeniería profunda. Entonces, lo que dice Karina, de que estén los mismos carabineros en el mismo cuartel, es que ya da risa.
ya es absurdo, ya la gente no cree en la justicia, porque no me están demostrando entonces que está la separación de los poderes, que hay una cierta objetividad, ¿no? Y que por lo tanto puedo volver a creer en la justicia. Y yo no sé si van a hacer esa medida, Karina, ojalá es que la hagan, ojalá que la hagan, porque de verdad que no sé por dónde va a salir este hoyo que decía Fernando al principio, que es un hoyo que ya es un hoyo negro, porque no sabemos con qué va a pasar mañana. Además, esta cosa del video, que era todo muy raro también, como la estética, ¿no? Esa cosa como de Batman, que no sabía si era de Batman o era de... Era muy musculoso el carabinero, muy musculoso. El retrato atrás, que creo que es un retrato de él con su hijo, lo que han dicho, no tengo idea, pero un retrato. Entonces, y lo claro, comunicacionalmente hay algo ahí. Del chilenismo, si claro, tú quieres, el chilenismo, entonces, y esta cosa haciendo como un llamado. Por el honor. El honor, pero sin pedir ni siquiera una palabra de disculpa a la familia. Hablar, todavía que se habla del conflicto, yo creo que hay que meterle un poquito de cabeza, porque creo que es más bien en la causa mapuche. ¿Quiénes son los que hablan del conflicto? Son los propios empresarios o ciertos grupos políticos. Entonces me parece todo mal. Yo creo que no fue un video afortunado si quisieron hacer algo comunicacionalmente. Al contrario, lo único que he tenido es una crítica respecto a cómo se hizo, qué se hizo y que se haga ahí mismo adentro. A mí me parece eso que no se podría hacer. Me parece muy grave. Entonces, es más grave, ¿me entiendes? Y decir, tomen medidas, ok. Mira, pero ¿qué medida podría tomar Carabinero ahora? A mí me ¿Qué más gustó, podrían? la familia Catrillanca convocó, yo estuve el jueves en Temuco. ¿Leíste el sí, yo creo que hay una cosa muy significativa que después del Trahuen, bueno, que se reúnen como todos los... Estamos aprendiendo. Sí, todas las comunidades. Estaba el Consejo de todas las Tierras, etcétera. Y entre las cosas que ellos solicitan, y que me parece que es fundamental que se haga en este país, una comisión de reparación histórica. Y es un elemento que tiene que ver incluso de cómo se ha escrito la historia. O sea, cuando tienes una vocera de gobierno que dice que todos queremos la pacificación de la Araucanía, o sea, ¿de qué está hablando? O sea, por favor, o sea, por último, busca de cómo está la situación y desde dónde viene, cuál es el momento duro de la historia que tiene que ver. Claro. Entonces, en esa comisión, eso que están pidiendo tiene que ver de cómo se vivió el genocidio mapuche en la pacificación de la Araucanía, de contar la historia, así como se hizo la Comisión de Derechos Humanos en función a las comisiones Valech y Retin. Y ellos las están solicitando para ver cómo ha sido la historia del pueblo completo en todo su devenir en la construcción del Estado chileno. Y yo creo que sería sano para el país una comisión de esa envergadura. Porque pondría las situaciones en su justa medida y en su lugar. A los actores políticos, a los actores económicos, a los actores sociales que han convivido todos estos siglos en función de seguir un proceso de colonización muy profundo. Además, en el Consejo de todas las Tierras, lo que nos hicieron mucha referencia ese día era cómo hasta la primera construcción del Estado chileno siempre llegaba hasta el Biobío y se respetaba la nación, entre comillas, la nación mapuche hacia el sur en adelante, el Biobío hacia el sur. Y cómo ya después, a finales de 1800, se viene toda esta oleada de decir, no, esto todo es el Estado chileno, y no se genera un proceso que sí se había generado, tanto incluso con las diferencias que pudiésemos tener con cada uno de ellos, tanto con Carreras, con O'Higgins, en el reconocimiento de ese proceso. Y yo creo que es algo que yo creo que el país se lo debe a las comunidades indígenas de nuestro país. Y fíjate que como la conflictividad va demostrando que quienes están menos a la altura ha sido, en definitiva, la institucionalidad política para enfrentar la situación. La han eludido. La han eludido porque hoy día con todo lo que está, en lo álgido que todo está, ellos lo que están haciendo, se reúnen. Fíjate que están así, a ese poco reconocimiento que no sé si vieron estos días, el enfrentamiento entre las hortaliceras de Temuco contra la ordenanza municipal. En el municipio. Hay una historia de las hortaliceras mapuche en vender sus productos y se les quiere quitar el reconocimiento a una identidad histórica en pleno Temuco, porque se les compara con vendedores ambulantes
cualquiera que no vienen con su cultura, con todo lo que viene con el elemento ancestral de eso. Entonces, a mí me pareció interesante la declaración de el Trahuen. El Trahuen. Porque pone varios puntos que son como un piso mínimo para empezar a conversar. No se cierra la conversación, que yo creo que eso es importante, pero ponen que salga el comando jungla, que es una cuestión obvia que quería haber pasado ya hace días, y la idea de una mesa de trabajo tiene que ser sobre la base de algunas cuestiones básicas, y poner a más el tema no del conflicto mapuche, sino que hablar de una causa mapuche. Van a tener que meterse en el tema de administración y por lo tanto por ejemplo, yo cuando trabajé en Guatemala, el tema de las alcaldías autónomas, ¿no?, de los propios indígenas, que fue todo un temazo en producto después de los procesos de paz en Guatemala, de cómo le dabas poder a las comunidades, y se tuvieron que hacer, en algunas comunidades habían dos alcaldes, ¿no? Y ha sido un proceso bien complejo hasta el día de hoy. No es que sea fácil, pero digo que hay recetas que en algunas se han probado, les ha ido bien, otras más o menos, pero si no se sientan, primero sentarse, y para sentarse tienen que haber cierta confianza, que ya la hemos hablado acá, porque hoy ya está perdida la confianza. Y creo que no veo ningún gesto por parte del gobierno, que le tocó a este gobierno, porque también los gobiernos anteriores tampoco hicieron bien las cosas. Le toca dar un gesto. Y el gesto tiene que ser varios, digamos. Y ahí ya hay una propuesta de la comunidad. Espero que la puedan escuchar y que la puedan leer con altura de mira, como dicen los políticos. Esa palabra es como rara. Yo creo que muchas veces hay que mirar la experiencia como comparada. Por ejemplo, si uno ve la experiencia de Nueva Zelanda, Australia y Canadá en estos procesos, que son largos, efectivamente son procesos largos, no son de solución inmediata, uno de los factores clave primero es generar una cierta, obviamente el restablecimiento de confianza es clave, y lo otro es el tema de, en el fondo, establecer los interlocutores válidos y de alguna forma institucionalizarlos para iniciar esos procesos. Por lo que han hecho, por ejemplo, estos países como Nueva Zelanda o Canadá y Australia en estos contextos. Y en ese sentido, claramente ahí hay un atisbo de una propuesta. El otro día hablaba con un amigo mapuche, pero no lo voy a mencionar porque él se recuerda mucho en eso. No está autorizado. Sí. Pero él me mencionaba eso, del tema de lo importante que era buscar formas, primero, de establecer diálogo a través de interlocutores válidos, por un factor importante que él me decía que yo no lo había visto de esa perspectiva, que tenía que ver con, de alguna u otra forma, neutralizar las posturas que conciben que efectivamente hay una especie de guerra. Por un lado, desde el punto de vista, digámoslo así, como de los Winca, que verían como una guerra con el pueblo mapuche, y de ciertos grupos mapuche que verían que hay una guerra con los Winca o con el Estado chileno. Y él me decía que ese era un factor esencial, porque de alguna forma así se podía encauzar un proceso de diálogo que efectivamente hiciera tuviera una perspectiva más bien... no sé si la palabra correcta sea de revisión, no sé el concepto adecuado para usarlo, pero en el fondo que se sentaran las partes a decir, mira, esta es la forma en que nosotros podemos buscar una solución y restablecer una cierta concordia entre las partes, y es un proceso largo porque en el fondo hay que ver quiénes son los interlocutores válidos. Yo creo que hoy día en el contexto eso está difícil, pero no es imposible. Pero hay que tener voluntades. Y yo creo que acá el punto clave... La voluntad, Jorge, que hay que tener, que a mi modo de ver, es la más difícil de todas. Que es la voluntad de ceder cosas que tú consideras que son tuyas. Claro. Territorio, por ejemplo. Autonomía, por ejemplo. Sí. Control, por ejemplo. Que son cosas que tú crees que son tuyas, que son parte de estructurales tuyas, y que tú sabes que para que haya una solución razonable y duradera, necesitas ceder parte de ese control, parte de esas cosas que son tuyas. Y es lo más difícil que puede existir. Lo más difícil. Yo me acuerdo, y lo he contado varias veces, tuve de compañeros 2 personas que eran... eran personas que trabajaban en el entorno de el reino de Bután. Y que esto en Estados Unidos, en Harvard,
y que ellos fueron mandados a estudiar democracia. Porque el padre, el rey de Bután, había decidido que su hijo iba a iniciar el proceso de democratización del país y por lo tanto él iba a perder poder y necesitaba saber cómo se generaba poder, claro, y él es el único lugar donde yo he visto que voluntariamente una persona opta por perder poder en términos cuando lo tiene. Bueno, el hecho de que esa situación, y así, yo he seguido el Reino de Bután donde está y están en los procesos de liberación, de liberación por comunas, barrios, de generar una suerte de algo que vaya a dar la democracia que se quiere. Pero el punto es que tú tuviste que ceder cosas para que eso pudiera ser posible. Y Chile tiene que ceder, el gobierno de Chile tiene que ceder, el Estado tiene que ceder cosas que hasta ahora consideraba que no se pueden ceder, que son intransables, que son parte constitucional de sus facultades. Claro. Y mientras eso no esté consensuado desde el Estado, todos van a ser fuegos artificiales. Sí. Y van a aludir al tema, que ha sido la tónica. Y que, por eso te digo, el punto ahí, incluso en el fondo, yo creo las partes en una situación de este tipo, por un lado, claro, el Estado chileno tiene que asumir que va a probablemente tener que ceder muchas o dar concesiones. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda lo que ocurría era que en muchos casos dijeron, ok, estas zonas son de ustedes, pero también las contrapartes también se digan, ok, estas no. Y en el caso australiano también, en el caso canadiense. Yo creo que por eso es importante el tema al final del diálogo y los interlocutores. Y yo creo que hoy día el problema es que hay muchos interlocutores en la mesa. Pero mira, yo creo que este factor, cuando yo creo que esto de la Comisión de Reparación Histórica permita, cuando se develen ciertas cosas, ciertos momentos históricos, darnos cuenta que hay cosas que del Estado chileno que creemos que son que nuestra idiosincrasia son nuestras, nos vamos a dar cuenta que no son nuestras. Sí, es como cuando con la dictadura se decía que estaba todo bien hecho, que nada había pasado y empiezan a salir las comisiones, te das cuenta de lo que tú creías o del mundo que se había, la ficción que se había levantado, la construcción de ese mundo que se levantó, se empieza a cuestionar. Bueno, tú dices, bueno, hay que optar por dónde encontramos una solución para enfrentar esto. Entonces, yo encuentro que lo que solicitan a grandes rasgos, claro, o sea, el gobierno dice, no, yo tengo que determinar cuándo sale el comando jungla, no van a venir otros a decirlo. Pero ojo, incluso políticamente, incluso cuánto de eso te está afectando hoy día en tu propia decisión para enfrentar la situación. O sea, cuánto de eso te estás generando políticamente el autogolpe, el hoyo negro que se está agrandando. No, y aparte te impide ver en perspectiva, porque al final, claro, lo que el otro día, por ejemplo, presidente no le costó remover a Villalobos por lo que pasó con el huracán, porque no había sido posición de una decisión política previa de él. Pero por eso digo, esta es una decisión completa de él. Yo creo que el tema de la perspectiva es súper importante, porque acá hay varios factores que están involucrados, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno ve la perspectiva solo policial, te impide ver como toda la estructura que tiene que ver desde, por ejemplo, la existencia o la instalación de las forestales, por un lado, las mismas tensiones que existen entre los propios mapuches, es decir, también hay un tema ahí entre las mismas ¿qué pasa con la gente de las CONADI? Comunidades, las mismas normas, ¿te fijas? Los incentivos que muchas veces generan las leyes. Yo creo que la perspectiva hoy día está muy reducida a en el fondo una perspectiva policial que impide ver la problemática en todo su conjunto, y por eso es importante el tema de tener esta mirada histórica para también sacar conclusiones de ahí. Cuando te escuchaba, por ejemplo, no puedo evitar acordarme, hay un autor que es súper criticado, que es Robert Nozick, que es un autor libertario y todo, y él plantea el principio de rectificación, por ejemplo, en el caso que se puede aplicar en situaciones él dice, donde se produce colonización, porque en el fondo él defiende como el criterio de la posesión de la tierra como primer ocupante y todo eso. Y él dice que eso se puede impulsar, pero siempre hay que tener presente también hasta qué punto podemos llegar históricamente. Obviamente nosotros podríamos, por ejemplo, en el caso chileno, igual llegar hasta el siglo XIX en eso. Hay antecedentes que podrían permitir esa reflexión. Oye, pero hay que iniciarlo. Hay un cantante en Temuco
que me lo mandó Juanjo Montesino. La canción se llama Reinventarse, escúchenla, porque tiene que ver mucho con lo que está pasando en Temuco. Reinventarse. Gracias a Jorge, Claudia. Gracias. Gracias. Vaya muy bien. Muy buen día. Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en Restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta con música en vivo los días viernes y sábado, y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en El Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.